Muchas gracias a todos y bienvenidos. Esa es la idea entre manos de La Salle. Vamos a dar inicio con lo que es la materia porque es bastante, en resumen, lo que les voy a presentar, pero quiero que vayamos interactuando también. Entonces, no duden de preguntarme si en medio de una parte tienen duda, porque es más fácil aclararlo en el momento que devolvernos al final. Entonces, para que lo sepan. Bien, la charla, taller, se llama La cultura de la investigación y el respeto a la diversidad de los autores con los que interactuamos, según la normativa APA. Entonces, este es el momento para que salgan corriendo si quieren o se quedan y empezamos con todo el pie adelante. Primero aclarar una cosa, no es lo mismo utilizar el estilo de redacción de APA a lo que es las citas y referencias de APA. Entonces, un poquito de historia. La normativa APA nace de la Asociación Americana o Estadounidense de Psicología. Entonces, ellos son los que rigen este sistema y son los que crean nuevas ediciones para complicarnos la existencia a nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre es importante estar actualizándonos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estilo y las citas son diferentes. Esta asociación tiene una revista en específico por la cual se rige lo que es la escritura, la redacción. Entonces son todos estos detalles de que la tipografía tiene que ser Times New Roman o tiene que ser Arial 12, los títulos tienen que ir en negrita, etcétera, etcétera. Entonces, para que sepan, vamos a profundizar un poquito más hoy en lo que son las referencias y las citas, que es lo que usualmente tienen mucho problema los estudiantes y los investigadores. Entonces, parte de la cultura de investigación que se ha desarrollado en esta normativa. Si tienen algunas dudas, yo les recomiendo siempre consultar el manual original. Les voy a escribir por el chat mi correo electrónico porque me gustaría que aquellos que tienen interés en recibir este manual en PDF me escriban y yo con mucho gusto se los hago llegar. Entonces vamos a ponerlo. Listo. Ese es mi correo. El que guste, de una vez puede consultar para que se lo envíe por PDF. Este es el de la sexta edición. Es sexta edición, tercera edición en español por la interpretación que se da. Actualmente existe una séptima edición, un nuevo manual que ha sido muy sonado desde octubre del 2020, que salió oficialmente a lo que es Estados Unidos y el habla inglesa. No obstante, por lo menos acá en Costa Rica, no sé en otros países, si gustan nos comparten, no se ha dado una interpretación al español. Lo que se ha dado son simples pasos en cuanto ha cambiado de una normativa a la otra, o sea, de una edición a la otra. No sé si ya se está trabajando en una interpretación oficial al español, pero también lo tengo en inglés, por si alguien lo gusta, se lo puedo enviar por PDF también. Entonces, nada más en el correo me solicitan, quiero el de sexta y quiero el de séptima, y con gusto se los hago llegar. Bien, una cosa, cuando buscamos normas APA en Internet, en el vasto mundo de la Internet, que nos abre muchas ramas para la investigación, muchas veces pasa que no todas las fuentes son fidedignas. Entonces, cuando se pone normas APA, aparece como este ejemplo, 2016. Esto no existe, para que no se dejen engañar. No hay una normativa según los años. Es solo sexta o séptima. Entonces, cuando vean esto en una página web, porque pueden consultar páginas que les ayuden a favorecer, es que no es fidedigno, para que sepan. Hay otras herramientas, otros manuales que saca la edición de el APA Style en Estados Unidos y todos tienen una identificación con este logo que es como una hojita. Si lo ven, es el logo oficial de la Asociación Americana de Psicología. Esta es la página web oficial de esta asociación. Aquí pueden hacer consultas.
No obstante, tienen que hacerlo en el idioma inglés, ¿verdad? Porque como son de Estados Unidos, se rigen por este idioma. Y les contestan máximo a los 3 días cuando tienen una duda muy específica. O me pueden consultar también y con mucho gusto yo les averiguo cómo funciona. Entonces, acá pueden buscar, por ejemplo, cómo se cita un blog, que ahora es muy necesitado porque las redes sociales pasaron, esto es un cambio que se dio en la cultura de la investigación, pasaron a ser fuentes fidedignas. Antes se decía, no, si aparece en Facebook, no se lo crea, porque quién sabe si es cierto o no, ¿verdad? O si aparece en Twitter, eso es puro chisme, mejor no le haga caso. Y ahora más bien se dice, no, es que salió en las redes sociales y las redes sociales han empezado a mover el mundo y son capaces, la gente es capaz a través de las redes sociales de cambiar incluso aspectos políticos, ¿verdad? No sé si en otros países se ha dado, pero acá en Costa Rica se ha movido mucho por redes sociales cuestiones políticas. Entonces, ahora se consideran una fuente fidedigna para lo que es la investigación, que eso también viene en la normativa de la 7ª edición. Bien, una recomendación de oro. Existen gestores de referencia. Los gestores de referencia son herramientas mágicas, digo yo, que les ayudan a ordenar los datos, sobre todo de las citas y de las fuentes. Este que está acá abajo es de carácter gratuito, de acceso libre, tiene una prueba y es muy sencillo, nada más es ir llenando la información y genera la cita y la referencia en el sistema que necesiten. Eso es una ventaja. Todos generan esto. Sin embargo, Zotero y Mendeley, por ejemplo, tienen que descargarse y utilizarse desde la computadora. Entonces puede ser que algunos no tengan este acceso. Este es en web. EndNote y BibTeX y SiteUlike es un poquito más avanzado para aquellos que están en maestrías, por ejemplo. Se los recomiendo para que den orden a la bibliografía de las tesis o trabajos finales de graduación. O aquellos que les gusta investigar y les gusta publicar artículos o les gusta publicar en el blog, también pueden utilizarlo para que no pierdan la información de dónde fue que saqué esto, ahí pueden guardarlo. Y les da la facilidad de descargarlo en Word o en LibreOffice también. Bien, vamos a entrar ya a lo que son citas y referencias. Si alguien tiene una duda hasta aquí, pueden decirme. ¿Todo claro? Bien, seguimos. Necesito 3 voluntarios que me lean las definiciones importantes, por favor. Sí, Fuente. Roberto. Ah, bueno, José y después Roberto. Ok, fuente. Es cualquier documento, objeto o persona de donde yo tomo la información. Roberto, activa el micrófono, por favor. Cita es la indicación que menciona la autoría de la información, palabras, frases, fragmentos que yo tomé. Correcto. Referencia es la información que indica los datos completos de la fuente. Perfecto, muchas gracias a los 3. Cuando yo les mencione cita, estoy hablando de, en palabras sencillas, de lo que yo copio y pego en cuanto a texto, o lo que yo tomo de una conferencia y lo escribo o lo transcribo en una entrevista, también se puede dar esto. Cuando yo hablo de la referencia, es lo que va al final, que normalmente ponemos como en una lista. Entonces, la bibliografía le llaman también en algunos lados. Es esto, la estructura con la que ponemos los datos de donde tomamos la fuente, perdón, de donde tomamos la cita, lo que nos lleva a la fuente directa. Bien. ¿Cuándo se cita? Cuando se integra información directa de otro texto, o sea, el conocido copiar y pegar, ¿verdad? O control C, control V, como quieran verlo. O cuando se parafrasea la información. ¿Qué podemos citar? Podemos citar fotografías, podemos citar videos, programas de computación,
tablas, figuras que son ajenas y las que son propias también, que ya más adelante les voy a exponer cómo, estadísticas, datos tomados de otras personas, cuando son charlas, por ejemplo, ustedes pueden citarme a mí a través de esta charla y nada más ponen comunicación personal, en este caso a través de la virtualidad, ¿verdad? Que también es un cambio que se haya dado en la cultura de la investigación, que ahora todo se lleva a través de la virtualidad. Bien, ¿por qué es importante citar? Y aquí nos vamos a... Sí, adelante, Omar. Gracias. Antes de que pase, me parece importante que se relacione la palabra esta cultura que estamos hablando en el título, con esto que acabas de decir de la virtualidad y de cómo aparecen nuevas fuentes para citar. O sea que hay algo de relación ahí con lo de cultura, ¿no? Claro, ahora la cultura se ha, bueno, ahorita estamos viendo y viviendo un encuentro de culturas a través de diferentes países. Por ejemplo, José Carlos, que es mexicano, pero está en Chile. También por ahí nos hablaron de Guatemala, de otras entidades de la Universidad de La Salle. Entonces, estamos creando una investigación y una cultura propia a través de la virtualidad, que también se da por la facilidad de las redes sociales. Entonces, todo este proceso es parte de la actualización de la investigación. El que no está investigando actualmente se está quedando atrás. Entonces, es muy necesario. Y ustedes dirán, pero yo nunca he hecho una investigación tan formal como un trabajo final de graduación. No obstante, el solo hecho de venir y consultarle a Google algo que tenemos duda ya es un proceso de investigación. Ya ustedes están formando parte de una cultura de investigación actual, que todo lo relacionamos y todo lo ponemos en duda también. Yo no sé, pero a mí me dicen que yo todo lo busco en Google y lo confirmo. Pero hay que saber buscar, que también es muy importante, porque ahora se puede poner de todo en la red. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Bien, existe algo llamado ciclo social de la información, que es lo que les estoy presentando, que también va de la mano con respecto a esta cultura de investigación y al respeto de los derechos de los autores y a la diversidad que cada uno tiene. Entonces, hablamos de fuente. Por ejemplo, yo soy una fuente. Alguien va a citarme y a referenciarme en su trabajo de investigación. A través de lo que yo les estoy exponiendo como fuente, van a crear nuevo conocimiento, que es al fin y al cabo lo más importante cuando hacemos una investigación. ¿Para qué voy a investigar y copiar y pegar todo si no estoy creando nuevo conocimiento? Al fin, ese es el fin de la investigación, generar algo nuevo que yo pueda aportar. Entonces, volviendo al ejemplo de las redes sociales. Todos sabemos que en Facebook hay un botoncito que dice compartir. Entonces, yo estoy viendo una publicación, un post, y le doy compartir. Y anoto un comentario cuando hago el enlace de compartir. Entonces, estoy tomando una fuente, estoy referenciando porque en Facebook aparece de dónde lo estoy tomando, y al comentar o al agregar algo a este posteo, estoy creando nuevo conocimiento. Y a alguien de mi familia le gustó lo que yo publiqué y le da nuevo compartir. Y así se va generando el ciclo social de la información, que es parte de la cultura de la investigación. Damos respeto a la diversidad de los autores al darles su nombre, su apellido, en el caso de las normas APA, en las citas y referencias. Recuerden, por lo menos aquí en Costa Rica, es penalizado el plagio con 3 años cárcel y se le quita todo el reconocimiento a la persona que haga un plagio, que cometa plagio. Por ejemplo, se dio un caso, si mal no recuerdo, en el 2018, de una ministra en España que tomó 2 tesis de Costa Rica y las plagió. O sea, no citó ni referenció los derechos de las autoras. Las autoras se dieron cuenta y la demandaron. Y entonces esta ministra en España cayó a cárcel. No sé por cuánto tiempo, no tengo el dato. Y también perdió toda su credibilidad como ministra.
todo lo que ella decía lo ponían en duda porque no sabían si era de ella o no. Sí, Irina. En España también hubo un caso de un catedrático de una escuela de derecho penal, que él había indicado que no plagió la tesis, puesto que él le había dado al pupilo las ideas. Sin embargo, igual lo demandó por no haberlo citado y ganó. Y lo condenaron a pagarle por daño moral, creo que fueron 6.000 euros, me parece. Okay, excelente ejemplo, Irina. Es precisamente el respeto que debemos darle a los autores que tomamos de la fuente. No sé ustedes, pero yo no tengo 6.000 euros para pagar. Entonces, es preferible poner el apellido, el año en que se tomó, para evitar esta situación, ¿verdad? Son temas muy delicados. Los derechos de autor, sí, a grandes rasgos les voy a explicar. Existen 2 derechos de autor específicos. Los derechos monetarios, o sea, que involucran patrimoniales y morales. Exacto, perfecto, Irina. Entonces, yo me especializo en eso. Excelente. Entonces, nosotros no podemos renunciar a estos que acaba de mencionar Irina, no podemos decir que no hicimos las cosas, pero sí podemos renunciar a nuestros derechos económicos. Lo que se hace es una cesión y hay diferentes tipos de explotación. Están los que son, por ejemplo, para una editorial, que puede ser solo para distribuir, otros que son solo para publicar, otros que son para interpretar, depende del tipo de obra. Exacto. O le damos acceso libre, que también es parte de la cultura de investigación actual, que muchos repositorios en internet o bases de datos utilizan. Por ejemplo, el DIANET. DIANET maneja mucha información de acceso libre, que es donde yo deposito mis derechos económicos, los cedo para que mi información llegue a más personas y sea de carácter en un sentido libre, siempre citando y referenciando, y así genero más información, parte de lo que estamos viendo actualmente. Irina, ¿vas a decir algo más? Me parece que son como las Credit Commons. Correcto, las licencias Creative Commons también entran dentro de todo este mundo que no les puedo profundizar porque tengo el tiempo medido, pero si gustan conversar en algún momento, nada más me escriben y nos agendamos. Muchas Ahora gracias. es mucho más fácil, sí. Bien, para el autor de la fuente original, cuando hacemos citas y referencias, les garantizamos el derecho, el respeto a sus derechos, como lo mencionamos anteriormente. Y les damos un reconocimiento a través de esto. Para muchos investigadores formales, el dar el reconocimiento implica una ganancia económica en algunos casos y en algunos otros mejoras a nivel laboral. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica se me viene a la mente que cuando se cita varias veces a un autor que es profesor de esta universidad, se les da el título de catedrático, lo cual implica algunos derechos para estos profesores. Bien, para el autor del documento científico, que en este caso serían ustedes como investigadores, se garantiza que se respalda la calidad del manuscrito. Es muy fácil que yo venga y diga, no, es que según estudios encontrados, el COVID ha matado a casi todo el mundo. ¿Ok? ¿Y cómo respaldo ese argumento? Entonces, al respaldar, apoyo y fundamento mi investigación y me da calidad como investigador. Para los lectores, que también nosotros jugamos un papel de autor-lector, podemos identificar y consultar referencias. Resulta que me encuentro un artículo o un post en redes sociales con respecto a lo que yo estoy investigando, pero no sé exactamente de dónde viene. Entonces me voy a la lista de referencias, identifico la que me interesa y de ahí puedo irme a la fuente original y tomarla como parte de mi manuscrito. ¿Sí? También constatamos que la investigación sea de calidad.
Una cosa que le digo mucho a los estudiantes de trabajos finales de graduación, si no tiene autor, no se considera una fuente fidedigna, ¿ok? Es mejor no consultarlo, aunque hay una forma de citar anónimamente, pero yo en lo profesional no les recomiendo que citen a alguien que se llama, no sé, se me ocurre Cherry 255. Entonces eso no es un autor fidedigno, ¿ok? Sobre todo en el caso de los videos, a menos que sea un youtuber reconocido, que también ahora eso se da. Bien, para la información ya mencionamos que se refiere y se relacionan los textos y se da una normalización en cuanto a la información y a la búsqueda. ¿Dudas hasta aquí? Porque ya voy a empezar con lo que son citas. Avanzo. Ok. Yo sé que es mucha información, pero todo esto se los voy a hacer llegar también. Si lo quieren, les paso la presentación sin ningún problema. Bien. ¿Cómo hago una cita textual? Que es el primer tipo, por llamarlo de alguna manera. Ok, Marisela, nada más me escribes al correo que les compartí. Para una cita textual necesito 3 elementos. El primer apellido del autor o autora, o los 2 apellidos en el caso latinoamericano, el año en que se citó la fuente, en que se realizó la fuente, perdón, el número de página de párrafo o encabezado. ¿Ok? Cuando es un blog, no existe número de página, pero yo cuento los párrafos y el párrafo que copio y pego es el que indico en el llamado de cita, que es entre paréntesis, puede ser entre paréntesis. Entonces pongo párrafo número 5. Es un poquito tedioso, pero sí hay que hacer la contabilidad de los párrafos. Bien, existen 2 subtipos de citas en el caso de las citas textuales. Para APA, las que son menos de 40 palabras van seguidas en el texto o dentro del texto, entre comillas. Antes se usaba que se ponían en itálica, ahora no se utiliza esto. ¿Okay? Para aquellos que se están actualizando, solo se entrecomillan. ¿Cómo sé yo que son menos de 40 palabras? Usualmente en los textos, en los sistemas de texto como Word o LibreOffice Writer, si uno subraya el párrafo, abajo en la esquina inferior izquierda, dice cuántas palabras estoy subrayando. Entonces ahí me doy cuenta si son más de 40 o menos de 40. ¿Ok? Cuando son más de 40, se da un enter en lo que yo estoy escribiendo y pongo el párrafo aparte. ¿Ok? Acuerden que estoy solo copiando y pegando información. Con la sangría izquierda en 2,5 centímetros. ¿Ok? Esto nada más es de correr o le damos buscar párrafo y le damos especial sangría 2,5. Bien, el segundo tipo de cita es la cita parafraseada. En este caso es más sencillo. ¿Por qué? Porque yo interpreto la información y lo escribo con mis palabras y lo único que necesito es poner el apellido del autor o los autores y la fecha en la que se publicó la fuente. No lleva comillas y no lleva números de páginas ni de párrafos. Entonces estas son más sencillas. Lo que pasa es que para interpretar hay que practicar mucho, porque a veces se parece mucho lo que está diciendo el autor original con lo que yo interpreto. Pues más adelante les voy a dar algunos tips. Bien, cita sobre cita, y aquí por favor me ponen atención, porque es un poquito complicado. Cuando yo tomo información de un autor de hace bastantes años atrás, pero fue citado por alguien más actual, entonces realizo una cita sobre cita o cita dentro de otra cita. ¿Cómo hago esto? Como acá en el ejemplo, en el caso de Greiner, 1983, fue citado por o citado en González Real, 2005. ¿Ok?
Entonces, este es un ejemplo y aquí hay otro ejemplo. Se hace referencia a González Real, pero este le hizo referencia a Green. Entonces, estoy haciendo cita dentro de otra cita. Esto se da solo en el caso de que yo no encuentre la fuente original. Siempre busquen la fuente original. Si es de muchos años atrás, va a ser más difícil de localizar. Entonces, se hace este caso. ¿Claros aquí? Siempre tienen dudas acá. ¿Ok? Si no hay dudas, avanzo. Bien, construcción de referencias y citas. Voy a necesitar dos cosas. La fuente. Sí, Omar. Perdone que no, del ejemplo anterior, Bueno. sí, perdone que le haya hecho pasar, que reaccionó muy lento el internet. Es necesario de alguna forma dejar en evidencia en mi investigación que yo hice el propio de buscar la fuente, en este ejemplo de 1983, y no la localicé. Pero ¿es necesario dejar como alguna evidencia de eso o se presupone que el investigador hizo ese ejercicio? La duda que tengo. Sí, se presupone que se hizo y por eso estaba utilizando la cita dentro de otra cita. Ahora, les voy a contar una anécdota. En mi caso, cuando estaba aprendiendo todo este mundo, cuando estaba estudiante, me dijeron vagabunda, porque yo cité una cita del 2013 con una del 2015, una cosa así. Entonces el profesor me dijo, no sea vagabunda, vaya y busque la fuente original que sí la va a encontrar. Entonces por eso les menciono que esto se da cuando es muy extenso el tiempo cronológico entre una fuente y otra. ¿Ok? O es más difícil encontrar la fuente original. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo. En el caso de Freud, Freud escribió todas sus tesis de psicología y neuropsicología también en 1800 y resto. Entonces es más difícil buscar la fuente original de Freud, encontrar el documento original que escribió Freud, que todo el montón de psicólogos que lo han citado a lo largo de la historia. Entonces, yo cito a Freud a través de uno de estos psicólogos. Alejandra, adelante. Sí, mucho gusto. Una consulta, bueno, tal vez no tan relacionada. Hay, bueno, dentro de las normas APA o algo que indique cuánto tiempo es, o sea, donde la fuente ya nos sirve, por decirle así. O sea, si algo es de hace 30 años, ya no se podría utilizar. Ok. Es una buena pregunta, Alejandra. Según mi experiencia, te puedo dar una respuesta. Y es casi que una normativa internacional. Se considera que 10 años atrás la información ya está obsoleta. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos viviendo, nuevamente toco el tema de la cultura de investigación, en una era en la que la información crece exponencialmente y cada día cambia. Bueno, veamos por ejemplo la situación de pandemia. Hace un año y medio aproximadamente ni siquiera sabíamos que existía el COVID y ahora podemos encontrar información sobre este virus casi que en todo lado, ¿verdad? Entonces, se considera obsoleta la información de 10 años atrás. Ahora, hay que tener un ojo crítico como investigador porque cuando es una teoría, por ejemplo, la teoría del Big Bang, y no me refiero a la serie, cuando es una teoría así que se ha dado fundamentalmente para la ciencia, entonces se puede considerar temáticas posteriores a los 10 años. ¿Ok? Cuando se ha notado que no ha habido un cambio en cuanto a la teoría, se puede utilizar. ¿Sí? José tiene una duda. Sí, disculpa, aquí no se pone entre comillas, porque un ejemplo sí lo tienes entre comillas y el segundo no. En este caso es porque en un ejemplo estamos parafraseando y en el otro caso estamos tomando una cita textual. Ok. Y esta es más pequeña que esta.
Sí. Si lo notan, Gracias. hay menos palabras acá. ¿Okay? Todo se va mezclando. Muy bien, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene una duda? Avanzo. Bien. Les mencionaba que para construir citas y referencias, ok, perdón, Lidiana tiene una duda. En el caso de que una fuente sea considerada obsoleta, pero ha sido citada por un investigador más reciente, ¿es válido hacer la cita dentro de la cita? Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta que le darían a Lidia? Y después yo doy mi respuesta. Sí. Roberto. Ulloa. Bueno, la verdad no sé tanto, pero considero que se tomaría más bien la información únicamente del más reciente, ¿no? Porque es quien está actualizando la información. ¿Alguien más quiere opinar? ¿José tiene la mano levantada al propio o fue que se le olvidó bajar la hora? Igual. Perdón, se me olvidó bajarla. Ok. Irina está igual, no sé si también quiere comentar algo. No. Perdón, se me olvidó levantarla. Se me olvidó bajarla. Ok. Disculpe. No se preocupen, es parte de aprender que las tecnologías ahora nos llevan un poquito la delantera. Bien, te contesto. Sería en ese caso importante considerar si la fuente original es obsoleta para mi investigación, no vendría a ser apropiada. ¿En qué sentido? Porque puede ser, como bien lo mencionaba Roberto, que el autor está actualizando, pero su investigación no es tan fiable. Entonces vos desarrollas una criticidad, un análisis crítico a la hora de la lectura de las fuentes y decides como investigador si la tomas o no la tomas. O si la contradices también, que se da mucho en cuanto a la investigación. Entonces, a mi parecer, no la tomaría como fuente por la obsolescencia, a menos que se esté actualizando la información como lo mencionó Roberto. ¿Sí? Bien, fuentes bibliográficas y normas internacionales para la estandarización son lo que necesitamos para construir referencias y citas. Existen miles de normas para estandarizar la información. Vancouver, APA, Chicago, IICA, ISO, las normas ISO que se utilizan mucho, el Harvard, el Turibian, el MLA, y el IEE, que es para ingeniería eléctrica. Todo depende del área o temática que yo estoy buscando. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Que adaptó el APA muy fácilmente porque es más sencillo en cuanto a los procesos de normalizar y abarca muchas fuentes. Entonces, por eso se selecciona. No obstante, lo primero que tienen que hacer es consultar si en la universidad se utiliza esta normativa, si en el curso el profesor va a querer utilizar esa normativa, si la revista publica a través de APA o a través de Chicago. Por ejemplo, si es de derecho, utilizan más el Harvard, o si es de ciencias sociales, utilizan el MLA también. Entonces, esto varía mucho. Pero, les recuerdo, los gestores de referencia hacen automáticamente el cambio de una norma a otra. Nada más es de llenar la información y solitos actualizan si quiero APA, si quiero Chicago o demás. ¿Ok? Eso es importante que lo tome a consideración. Estos tres que habíamos comentado no pueden estar solos. Siempre están los tres. Es un trío dinámico, no se separa. ¿Ok? Entonces, para cada cita debe haber una referencia y viceversa. Y se sobreentiende que fue tomado de una fuente. ¿Ok? Entonces, si yo estoy citando en mi texto o parafraseando, textual o parafraseo, tiene que haber en la lista de referencias
la fuente donde tomé yo esa cita. ¿Para qué voy a referenciar algo si no lo estoy citando? ¿Okay? Que eso me lleva al siguiente consejo. Citen solamente obras cuyas teorías o investigaciones realmente han influenciado en el trabajo directamente. Y aquí les tengo una pregunta. Yo estoy haciendo una investigación y tengo dudas sobre un término específico. Entonces vengo y reviso en la web o en mi diccionario o en mi enciclopedia, como quieran, ese término. Aclaro lo que estoy queriendo dar a entender con el término y sigo adelante. Ahí tengo o no que citar y referenciar el término. Si no se escribió el término, no se cita. ¿Alguien más tiene otra opinión? A ver. Adelante. Yo pienso que sí se puede hacer porque está tomándolo, o se puede escribir el link, pienso yo, no sé si estoy equivocada porque lo está tomando de una fuente. Y aquí entramos en debate, ¿verdad? Sí. Sí. Omar, adelante, es su opinión. La parte conceptual me parece que si no se precisa en la primera parte del marco teórico, donde se definen conceptos claves para la investigación, si se hace después, ya la cosa cambia, ¿verdad? Debe citar. No sé si expliqué bien, pero el concepto, una cosa es precisarlo como parte de la investigación, pienso yo, ¿verdad? Y otra cosa es dentro del discurso y la explicación, incluirlo uno, y de acuerdo a su profesión, si es un término de su profesión, ¿verdad? Pero sí es de debate. Correcto. Roberto. Yo diría que si bueno, se está influenciando mi investigación, considero que sí debe ser citado, ¿no? Aun cuando haya sido nada más como que una leída simple, ya que al final estoy tomando ideas de alguien que lo ha investigado antes y si no, creo que se caería a plagio, ¿no? Ok, perfecto. Me encanta que hayan generado un debate. Reitero mi ejemplo. Cuando yo estoy realizando una investigación, tengo dudas sobre un término en el proceso de redacción de mi investigación. Consulto en cualquier tipo de fuente si el término que voy a utilizar es a lo que yo me quiero referir. Entonces, en ese caso, no es necesario citar y referenciar, porque lo que estoy haciendo es aclarándome como investigadora el término. Por ejemplo, quiero utilizar psicopedagogía en la frase y resulta que no sé si se aplica al contexto que yo quiero poner. Entonces, busco, clarifico y sigo adelante con la redacción. Sería citado y referenciado en el caso de que yo quiero que los lectores de mi investigación tengan claro qué es el término de psicopedagogía. ¿Ok? Como lo mencionaba Omar, puede ser en el marco teórico de la investigación o más adelante incluso dentro de ya lo que es la metodología y demás, que se haya olvidado mencionar en el marco teórico en el caso de una estructura formal, como lo son los artículos y los trabajos finales de graduación. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Bien, estos son los 4 datos básicos actualmente que yo requiero para construir una referencia, que es lo que va al final de la investigación. El primer dato es el autor. En el caso de APA se coloca el apellido, coma, la inicial del nombre y un punto. ¿Okay? En el caso de Latinoamérica se ponen los 2 apellidos seguidos con un guión. Entonces, mis apellidos son Fava Bolaños.
Entonces, cuando alguien quiera referenciarme, pone Fava-Bolaños, S, punto. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto en Latinoamérica? Porque existen muchos Pérez, existen muchos Hernández, existen muchos, no sé, de Bolaños, por ejemplo, en mi caso específico. Entonces, para diferenciar los apellidos, se utiliza esta adaptación en Latinoamérica. Sí, Alejandra. Una consulta. A mí en alguna ocasión, más que todo cuando estaba sacando la licenciatura, me pasaba que no tenía los libros en físico, pero los encontraba en internet, libros, pero no tal vez no escaneaban o algo la portada y se me hacía difícil ver el año. Sin el año podríamos decir que no vale la cita y la referencia. No, sí vale. En el caso de que nos falte el año, lo que dice la normativa APA es que se coloca S minúscula punto F minúscula entre el paréntesis. Ya les voy a poner en el chat cómo sería. Esto quiere decir que la fuente es sin fecha. ¿Ok? Ese es el ejemplo. Así se pondría en el caso de que nos falte la fecha. Y Melissa me parece que tiene la mano levantada. Sí, gracias. Era con respecto al tema del guión. Tenía entendido que, sigamos, yo como autora, por ejemplo, yo me llamo Melissa Garro Garita. Si yo quiero que me referencien a mí con mi segundo apellido, porque digamos que hay muchos Garros, entonces el artículo que, por ejemplo, yo vaya a publicar o el libro, yo como autora lo voy a firmar como Melissa Garro-Garita. Pero si yo no hiciera eso y digamos yo publico como Melissa Garro Garita sin el guión, la persona que vaya a hacer referencia de un texto mío, por ejemplo, de alguna idea, me tendría que citar solo como Garro. Eso era lo que yo tenía entendido. No me queda claro si por ser la versión de Latinoamérica o en Latinoamérica es costumbre que yo jale los dos apellidos con el guión automáticamente, por decirlo así. Sí, eso depende del criterio tuyo como investigadora, pero según la normativa adaptada a Latinoamérica, se utilizan los dos apellidos. Esto es cuestión de cultura también. Aquí se mete la cultura. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos usualmente el apellido de la mamá no importa. Así es feo para eso. Entonces, en Latinoamérica nosotros le damos el respeto a los dos apellidos utilizando el guión. Pero igual, como lo menciona Melissa, si yo quiero que me citen, no como mi nombre, sino como un seudónimo, entonces también puedo poner mi seudónimo para que me utilicen, que es el caso de, en Costa Rica, de Carmen Lira, por ejemplo. Carmen Lira no se llamaba así, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente la cita así. Entonces, eso es una cuestión que también yo puedo y tengo derecho como autor, como investigador, de solicitar. ¿Ok? Mucho gusto, Melissa. Tengo a Noemí también. Adelante. Licenciada Sara, sí, yo me quedé con la duda, no alcancé a captar bien el ejemplo. En Latinoamérica tendría yo que poner el primer apellido y el nombre, o los dos apellidos guión nombre. Serían los dos apellidos guión, entre los dos apellidos un guión, ¿ok? Ajá. Por ejemplo, yo que soy Noemí Montiel Rojas, tendría yo que poner Montiel Rojas guión Noemí. No, Montiel guión Rojas, coma, N, punto, que es la inicial de tu nombre. Ajá, Montiel guión Rojas punto N. Coma, N, punto. Coma, N, punto. Exacto. Muchísimas gracias. Eso es de mucha utilidad para mí. Perfecto. Yo tengo una guía rápida de fuentes y citas, entonces también se las puedo hacer llegar. Muchísimas gracias. Tengo muy poco tiempo ahorita, entonces no profundizo tanto en cuanto a detalles,
Pero sí, hay muchos puntos en medio de las referencias. De hecho, en este ejemplo yo me canso de decir punto y punto. Pablo, ¿también tienes una duda? Adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Vamos a ver. Entonces quiere decir que si yo utilizo la versión séptima, que actualmente solamente está, digamos, referenciada, o por decir, o por así llamarlo, no está traducida o no está tropicalizada a la parte nuestra, a la parte latinoamericana, quiere decir que entonces yo no puedo usar la versión 7. O sí puedo usarla y lo defino, por ejemplo, en mi trabajo final de graduación, y nada más que digo, voy con la versión 7, a pesar de que soy latino. ¿Cómo funciona esa parte? Ok. Esto más que nada lo especifican las autoridades institucionales. Por ejemplo, en la Universidad de La Salle en Costa Rica se tomó la decisión de que todavía se va a hacer referencia con la 6ª edición en los trabajos finales de graduación, que eso depende del comité de evaluaciones, ¿verdad? En cada institución se supone que debería existir un comité que revise los proyectos o las investigaciones. En el caso de revistas, se supone que las revistas tienen una normativa para autores y ahí especifican cuál versión tienen que utilizar. Ahora bien, existen instituciones que lo que han creado es un híbrido entre ambas ediciones, entre la 6ª y la 7ª. ¿Para qué? Para que la persona en Latinoamérica se vaya adaptando a los cambios. Que voy a avanzar un poquito más rápido para que los podamos ver. ¿Ok? Entonces, como guste la institución, Pablo, si usted va a publicar en una revista, sigue la normativa de la revista. Si dice que es 7ª edición, probablemente ellos tienen que darle un taller o un documento en el que especifiquen qué es lo que se está solicitando. Igual en el caso de las universidades o colegios también utilizan. ¿Sí? Ok, una última pregunta y avanzo, porque hay cosas que se pueden aclarar con el avance de la charla. Andrea, una pregunta, ¿no se había implementado el uso del nombre de la persona en lugar de solo la primera letra para evitar el sesgo de género en los autores y autoras? Hasta donde yo tengo conocimiento, sigue utilizándose la inicial del nombre. ¿Ok? No se ha dado todavía una aplicación de todo el nombre completo. ¿Sí? Bien. Ya vimos que el título también de la publicación va en cursiva o itálica, que es la letrita que ponemos torcida, por decirlo de alguna manera, que está como caída. Después sigue el punto. Antes, cuando las fuentes eran en su mayoría impresas, se utilizaba la editorial. No obstante, con el paso de la cultura de investigación, se utiliza lo que es el URL o el DOI, en el caso de las revistas científicas. ¿Qué es el URL? Esta dirección que aparece arriba de todos los navegadores. www. Todo lo demás. ¿Ok? Ojo aquí, cuando ustedes descargan un documento en PDF, sucede mucho cuando hacen búsquedas en bases de datos y lo descargan, se abre automático en el navegador. ¿Ok? Esa URL no les sirve. ¿Por qué? ¿Por qué se rompe? Que es lo que les quiero comentar a continuación. El DOI, el handle o URL, tienen que buscar el permanente, el que está en la web. Usualmente las bases de datos lo facilitan. ¿Por qué? Porque toda esta dirección en código es el proceso que yo hice para llegar a ese documento. Entonces, si yo hablo un documento descargado en mi navegador, lo que va a decir esa dirección es que está en mi escritorio, en la carpeta de Sara del 2021 y en el área de app, ¿ok? Entonces eso no les sirve. Tengan cuidado, cuando lo tomen en la referencia, no les sirve ese enlace o link. Bien, verifiquen que los apellidos en las citas y referencias y los años coincidan, por favor. Yo sé que pasa que uno se cansa cuando está escribiendo mucho.
Entonces, mi consejo es que le pidan a alguien más. Yo soy profesional en esto y todavía le pido ayuda a mi mamá, que es peor que yo en cuanto a la búsqueda minuciosa de detalles, que me lea lo que yo he redactado y que me asegure que las referencias y las citas sí coinciden. Esto también lo pueden hacer con el control B, en el caso de Word, que hace la búsqueda y asociación de lo que yo subrayo. ¿Ok? Así se pueden asegurar también y revisar esa parte. O pedirle al tutor de la tesis que lo revise, o al filólogo, también para eso se les paga, o al bibliotecólogo, si tienen alguien como yo, que también lo puede revisar. ¿Ok? Con tiempo, porque uno a veces tiene varias tesis ahí, ¿verdad? O varios artículos. Entonces avisen con tiempo. Bien, igual, vean acá el ejemplo. Salomón 2001 tiene su referencia también, Salomón 2001. Y acá estas también. Y coinciden. Eso siempre tiene que coincidir, porque un cambiecito ya hace que todo varíe. Bien, en cuanto a las citas textuales, según APA se dice que no se puede cambiar la información. No obstante, existen estas dos excepciones. Cuando es una traducción o interpretación de un idioma a otro, se pone entre corchetes cuadrados. O si tienen un desorden obsesivo compulsivo como el mío y hay una ortografía dentro de la cita textual y quieren corregirla, entonces ponen los corchetes cuadrados, ¿ok? Que a veces pasa que escriben, no sé, hacer sin H, entonces de hacer algo, ¿verdad? Entonces se pone entre corchetes cuadrados la aclaración de lo que ustedes quieran agregar. Si quieren omitir información de una cita textual porque resulta que el párrafo es demasiado grande y lo que está en el medio del párrafo no me interesa, no me sirve, entonces utilizo los puntos suspensivos o lo que está al principio o lo que está al final, ¿ok? Esta es la forma en que pueden eliminar información de la cita textual. Bien, caso de parafraseo, aquí les voy a dar algunos consejos. Expliquen con sus propias palabras la idea de la fuente citada. Usen sinónimos y cambien la redacción gramatical o la estructura gramatical. ¿Cómo pueden hacer esto? Dos consejos que doy. Se ven al espejo, leen la información y dicen, ok, aquí el autor quiere decir esto. Y entonces yo lo escribo después. O le dicen a alguien, mira, yo entiendo con esto, ta. Si la persona entendió lo que ustedes querían dar a entender, según la redundancia, entonces ese es un parafraseo bueno. ¿Okay? Esto es de practicar y practicar y practicar. Bien, cuando hagan una referencia, revisen por favor que no haya errores ortográficos. Por ejemplo, en este caso se nos coló una N mayúscula. Entonces, esas cosas, esos detalles, a veces uno no los ve. Por eso les reitero, pídanle a otro par de ojos que revisen la investigación que ustedes están haciendo. Si tienen a alguien que se dedica a esto, mucho mejor, ¿ok? Porque a veces uno es más minucioso que otro. Lo importante de toda investigación y de la cultura de la investigación es que ustedes den un argumento nuevo, que ustedes amarren todas las fuentes que han utilizado con su propia interpretación, que argumente. Eso es lo primordial en una investigación, que ustedes puedan generar un nuevo conocimiento, como les había mencionado. Ok, escojan si van a citar textualmente o si van a parafrasear. Aquí hay un ejemplo, este es un parafraseo y acá abajo es la cita textual. Ok. Hagan un equilibrio. ¿Por qué? Porque pasa que a veces uno se topa con investigaciones en las que ve cita textual, cita textual, cita textual y muy poquito párrafo y medio. ¿Ok? En la Universidad de La Salle en Costa Rica, el comité de evaluación exige algo que se llama la regla 40-80.
¿ok? Si yo hago una cita de 40 palabras, entonces tengo que hacer un argumento de 80. Alguien una vez me preguntó y me dijo, ¿qué tanto puede citar uno textualmente? Lo que ustedes quieran. Pueden citar hasta una hoja si quieren. Pero ojo, tienen que argumentar con 2 hojas, ¿verdad? Porque ¿qué me sirve copiarle una hoja a alguien si yo no voy a agregar nada? Eso se llama una bibliografía, no es una investigación. Solamente o una antología también, tomando la información de alguien y compartiéndola. ¿Ok? Bien. En el caso de los que son de administración, contabilidad o a los que les gusta poner gráficos, tablas, mapas conceptuales y ser un poquito más creativos, siempre se deben citar. Cuando yo estoy tomando una imagen, una fotografía, un gráfico, una tabla o un mapa conceptual de alguien, pongo fuente. Abajo del gráfico escribo fuente basado en la persona, el autor o estudios tales. Cuando yo creo esa tabla, también tienen que citarlo. ¿Ok? Eso es una normativa de APA. Se pone fuente, elaboración del autor o los autores. También pueden ponerlo como fuente, elaboración propia. Es un poco sin sentido, pero esto es porque existe algo llamado autoplagio. Entonces, para mí es algo ilógico porque yo no me voy a demandar a mí misma, pero hay gente que lo ve como poco fiable que yo tome una investigación propia y la cite y no ponga mi cita y referencia. ¿Ok? Entonces, por eso existe esto. Una salvedad, cuando son imágenes, cuando son gráficos y demás, no es necesaria la referencia, solo se citan. ¿Ok? Eso es algo que dice APA. Bien, autores, y ya casi termino. Cuando es un autor, aquí hay 3 ejemplos de hacer la cita parentética. En el caso final es una cita textual porque tiene el número de página que se interpreta con una P. Cuando es más de una página se pone PP, punto. Y se pone de la 3 guión a la 10. En estos casos es un ejemplo de una cita parafraseada con un autor. Cuando son 2 autores para Latinoamérica, se utiliza la Y. ¿Ok? Cuando es Estados Unidos, utiliza lo que es como un 8. No sé si lo han visto. ¿Ok? Eso tiene un nombre y siempre se me olvida ese nombre. Ese simbolito de 8 nosotros lo pasamos a una Y. ¿Ok? En el caso de la 6ª edición, cuando son 3, 4 o 5 autores, se utiliza este et al, que lo que quiere decir es etcétera, después de que fue citada la primera vez todos los autores. ¿Ok? Entonces, esta es la primera vez que yo cito los autores. Los vuelvo a utilizar y entonces pongo et al. ¿Ok? Ojo, porque esto cambia en la 7ª edición. Ya les voy a decir en qué. Cuando son 6 o más autores, desde la primera vez que estoy citando, utilizo el et al. ¿Ok? Y al final, en la referencia, los pongo a todos porque todos tienen derechos y todos hay que respetarlos. ¿Ok? Desde Zúñiga y Alvarado. Puede ser que Alvarado no trabajara tanto como Zúñiga, entonces le respetamos el derecho de autor en la referencia. Cuando es un autor institucional o corporativo, y aquí me van a ayudar los compañeros de otras universidades hermanas a nivel internacional, es muy fácil confundir las siglas de una institución. Entonces, como acá existe la Caja Costarricense de Seguro Social, la primera vez yo pongo el nombre completo de la institución y entre paréntesis las siglas. La segunda vez que hago referencia a esta institución, utilizo las siglas. Pero primero aclaro a qué institución me estoy refiriendo. Denme un ejemplo los que están en otros países, por favor. De alguna institución que conozcan que tiene siglas.
Sí. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Ok, perfecto. Aquí en Costa Rica, INS significa Instituto Nacional de Seguros. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, adelante veo a María Ángel. Instituto Guatemalteco de Seguridad. Hola, buenas noches. Sí, aquí el INE es el Instituto Nacional de Estadística, siempre es una referencia que se utiliza en la mayoría de las investigaciones. Mucho gusto. Igual. Entonces, estos son claros ejemplos de que yo a nivel internacional no conozco estas instituciones. Y ahora con las tecnologías, mi investigación puede llegar a otras fronteras. ¿Ok? Entonces es importante aclarar esto. Bien, como les decía, existe una manera de citar autores que no están. Yo no lo recomiendo, pero existe. Se puede poner anónimo o se puede poner estudios encontrados. En el caso de la Biblia y el Corán, ya tienen su propia manera de citar y referenciar. En el caso de la Biblia es por capítulo, por libro, por capítulo y por versículo. ¿Okay? El Corán funciona parecido. Cuando son filósofos antiguos, como el ejemplo acá de Aristóteles, se pone que fue esta fuente, Platón, por ejemplo, y la traducción sí se encuentra. ¿Okay? Esto pasa mucho con lo que son áreas como la psicología, como la filosofía, estas áreas que utilizan mucho estos autores, sabios antiguos. Cuando son comunicaciones personales, cuando yo hago una entrevista, cuando yo hago una encuesta, cuando yo veo una entrevista en la televisión, cuando estoy escuchando una charla vía web o presencial, lo que hago es que utilizo al revés en la cita, M, que sería la inicial del nombre, punto, Venegas, comunicación personal y la fecha exacta en la que fue esa comunicación. ¿Por qué? Porque la gente no va a buscar la fuente, porque no la va a poder encontrar, porque fue algo que sucedió, a menos que haya quedado grabado como esta charla. ¿Okay? Es mucho más difícil. Y acá se hace la excepción que pasa con las figuras, las tablas y los mapas conceptuales. Solo se cita y no se referencia. No se incluyen las referencias. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa cuando un autor hizo varias investigaciones en un solo año? Y me sirven las dos investigaciones que realizó. Entonces, según APA, lo que se pone es A y B después de el año. ¿Ok? Un ejemplo acá es Galvani del 2007 A y Galvani del 2007 B. Son dos investigaciones diferentes que realizó el mismo autor en el mismo año. Entonces, a la hora de referenciar pongo A y B y en la cita igual, para que la gente sepa a cuál investigación me estoy refiriendo. Ahora, aquí es un criterio propio de ustedes como investigadores. Si yo encuentro que la investigación de Galvani del 2007 de metodología fue realizada en octubre y la otra fue realizada en diciembre, entonces yo puedo ordenar cronológicamente, si así lo deseo, el A y el B. O resulta que yo encontré primero la de diciembre y después la de octubre. Entonces lo ordeno según yo encontré la investigación. ¿Ok? Que quedaría igual en este caso. Eso va a depender de ustedes. ¿Dudas hasta aquí? Les voy a explicar lo que son los cambios principales de sexta a séptima. Ok, me preguntan por el chat.
Una clase y sus apuntes se citarían de la misma forma que una conversación personal. Sí, una comunicación personal. ¿Ok? No conversación, comunicación. Nada más. Pero sí se utilizaría de esa manera. Igual que una conversación con un docente y un estudiante. De pasillo, llamo yo que está uno en el pasillo y está conversando, entonces también se puede utilizar así. Bien, 9 principales cambios de sexta a séptima edición. Pueden utilizar esta página de Facebook, es excelente en cuanto a los tips para lo que son las investigaciones de tesis, y también está en Instagram. Como les digo, la cultura de investigación llegó a las redes sociales, entonces pueden seguirlos, ahí les dan constantemente consejos para que puedan aclarar incluso cómo redactar o cómo presentar la defensa de una tesis, por ejemplo. Entonces, acá abajo está, siempre va a estar acá por si acaso. En cuanto a referencias y citas, según la sexta edición, se utilizaba el lugar en el caso de un texto físico, ¿verdad? Entonces, antes se ponía que fue realizado en Madrid por la editorial Alianza. En la séptima edición, perdón, no se pone el lugar, no se pone la ubicación. ¿Por qué? Porque ahora es muy fácil buscar la editorial Alianza solamente, que probablemente va a tener una página en Facebook o un Twitter, el cual uno pueda conseguir la información. Entonces, por eso se da este cambio. El gran cambio que hay entre la sexta y la séptima es que involucra todos los medios electrónicos que necesitamos implementar como parte de la investigación actualmente. Bien. Los apellidos e iniciales en las referencias se utilizan hasta 20 autores, por lo mismo que les mencionaba antes. En el caso de los autores se les da todo el respeto, porque puede ser que Zapata trabajó más que, no sé, un Benavides, por ejemplo. Entonces se les da todo este respeto, hasta 20 autores en la referencia, ¿verdad? No estoy hablando de las citas. Entonces, como pueden ver este ejemplo, antes en la sexta edición se llegaba hasta 6 autores. Ahora se colocan hasta los 20. Y si hay más de 20 autores, pues está difícil, porque es una mega investigación, sería, ¿verdad? Pero ahí se la juegan. En el caso del DOI, que es el identificador específico de un artículo, como lo es el ISBN en el caso de los libros, que son las cédulas de identidad, en la sexta se colocaba el DOI. Actualmente el DOI pasó a ser una dirección web o un enlace web. Entonces se coloca como si fuera un enlace, porque es más fácil que yo busque dándole clic al enlace que buscando el número del DOI. ¿Ok? Esto es para simplificar el proceso de búsqueda en el caso de los lectores. Antes, y aquí es un gran cambio, se ponía recuperado del sitio web de tal persona, tal periódico. En la séptima edición no se utiliza el recuperado de, ¿ok? Se elimina esa parte. Ese es un cambio bastante grande que hubo. Porque se sobreentiende que es un enlace. En el caso de versiones electrónicas, antes se ponía entre corchetes en la referencia de qué formatos eran, ¿verdad? ¿A qué formato pertenecían? Si era un PDF, entonces se ponía entre corchetes cuadrados PDF, en el caso de la sexta. En el caso de la séptima, se omite. Ya no se ponen estos corchetes cuadrados, porque ahora es más fácil todo lo electrónico. Volvemos al mismo punto. La cita en el texto para trabajos con, aquí es el cambio, 3 o más autores. ¿Se acuerdan que les dije que se ponía en un principio hasta los 3 autores la primera vez que citábamos en la sexta? En la séptima pasa a ser de una vez el et al, ¿ok? Cuando son 3 autores en la séptima se pone et al desde un principio.
En la sexta es cuando son 6 autores, ¿ok? Ese es otro cambio, es un poquito minucioso, pero para que sepan. La sexta edición del estilo APA, y aquí nos metemos con lo que es redacción, solo involucraba la tipografía Times New Roman o Arial. Ahora dijeron, bueno, pónganse un poquito más creativos. Pueden utilizar Calibri, Lucida y Georgia, que igual son muy cuadradas, entonces, pero eso ya depende de la revista. Esto es más que nada para los artículos que ellos publican. Y hay lugares en que sí son muy estrictos con lo que es la redacción, ¿ok? Con el tipo de espacio que hay entre redacción y redacción también. Son detalles. Y se proporcionan pautas para lo que son las publicaciones en redes sociales, como les mencionaba, en los podcasts, que también se utilizan mucho ahora como fuentes, en lo que es la televisión, o en el caso de un director o un escritor. Todo eso lo involucra ahora la séptima edición. Y se incluyen miles de ejemplos para redes sociales, incluso para citar y referenciar emojis o hashtags que se utilizan ahora mucho. El hashtag vino a facilitar la búsqueda, porque yo pongo hashtag COVID y me aparece todo lo que ha sido mencionado con COVID. ¿Okay? Es una herramienta que pueden utilizar también para las fuentes de búsquedas rápidas. Y bueno, no nos da tiempo para la práctica, pero eso sería de mi parte. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda ahora en este momento? Yo sé que fue mucha información, pero espero que les haya quedado un poquito más claro. ¿Sí? ¿Qué tan válido es citar desde el mismo Word, que nos da ya la facilidad de meter toda la información y luego al final la recuperamos? Los márgenes y tipo de letra, no sé quién es FG Team, pero ya le contesto. José, en el caso del Word, perfecto, es un gestor de referencia. Es una de las recomendaciones de oro que yo les di. ¿Qué pasa con el Word y con todos los gestores de referencia? Tienen que tener criterio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Word del 2010, ya está desactualizado. ¿Ok? Entonces yo puedo utilizar el gestor de referencia en un principio para que me ayude a darle orden a la referencia al final y a la cita. Pero tengo que tener un ojo crítico en ver que, por ejemplo, pasa mucho, la Y se cambia por el 8, el bendito ochito que tiene un nombre, que se los prometo que tiene nombre. Entonces hay que cambiarlo y poner la Y. Igual cuando es el Cite This For Me, si no está en español, tienen que tener ojo crítico cuando genera la referencia. ¿Ok? Esto es en séptima y en sexta edición. ¿Te queda claro la duda? Gracias. Sí, perfecto. Ok, Rebeca Galán. En cuanto a los márgenes, el tipo de letra ya en la séptima puedes usar Arial Times New Roman, 11 puntos. El margen se mantiene justificado. En el caso de la séptima, se utiliza solo la justificación a la izquierda. ¿Ok? A ver, se llama ampersand, sí, gracias David, ampersand. Usted podría enviar la presentación, sí, con mucho gusto les puedo enviar la presentación, pero por favor me escriben al correo, porque son muchos, entonces ahorita no puedo, perdón, voy a ponerlo otra vez. Mejor les contesto directamente desde el correo. Melissa, ¿tienes una duda? ¿Tienes la mano levantada? Sí, gracias. ¿Existe algún documento o una fuente confiable donde yo pueda chequear las diferencias que hay para citar APA en inglés, que es la versión original,
y APA en español, digamos, dependiendo si uno está trabajando documentos en inglés o documentos en español. ¿Te refieres a la 7ª edición? Creo que la 7ª está solo en inglés por ser tan nueva, pero ahorita que, bueno, donde yo trabajo todavía se está usando APA 6, entonces tal vez como de APA 6. Sí, el manual fue interpretado oficialmente por los trabajadores en la Asociación Americana de Psicología, entonces yo te lo puedo hacer llegar en PDF, el manual original, pero por favor pídanmelo por correo, no importa, llénenme la bandeja, porque si no, no se los envío porque se me olvida o se me confunde. Entonces ahí ya les puse mi correo. ¿Alguien más con alguna duda o algún comentario que quieran hacer? ¿Qué les parece todo este mundo de la cultura de investigación, el respeto de los autores? Aquí les di una pincelada general. Aquí entre todos nos ayudamos incluso. No sé si alguien quiere comentar. Felicitarla porque me parece excelente el compartir la información actualizada. Sé que debemos leer detenidamente toda la información, poder establecer la comparación de la 6ª edición y la 7ª. Es un trabajo arduo de leer y con la aplicación vamos a poder ir aprendiendo nuevamente, aplicándola bajo los criterios de cada institución. Gracias. Muchas gracias. Correcto. Esto es de ir aprendiendo constantemente. Por eso acá yo les doy muchos tips, consejos rápidos, lugares en los que pueden buscar, gestores que les pueden facilitar, porque esto no es algo que yo les digo a los estudiantes que ustedes se tienen que saber de memoria, porque no todos los días lo van a utilizar. Yo me lo sé porque sí es parte de mi trabajo, ¿verdad? Pero también ustedes se pueden apoyar de sus bibliotecas. Es súper importante que busquen a los bibliotecólogos especializados. Siempre, bueno, en el caso mío, yo estoy a la disposición, y en el caso del compañero que trabaja conmigo también. Roberto, adelante. Bueno, primero que nada, igual agradecer, ¿no? Porque yo llevo ya un poco más de año y medio estudiando la licenciatura, y me han pedido así como que muchas, bueno, casi todas las tareas con formato APA, pero nunca nos habían enseñado, ¿no? Y también nunca había estudiado visto tanto como hoy por mi parte, entonces pues creo que he aprendido demasiado y pues muchas gracias. Ok, David pone, de mi parte agradecerte el gran aporte y la siempre abierta y gentil disposición en atendernos y ayudarnos. Este es todo un mundo que requiere de mucha atención y estudio correcto para el desarrollo de nuestras investigaciones. De mi parte, quedo muy agradecido por este taller. Con mucho gusto, David, siempre para servir, ¿verdad? David es de parte de la institución nuestra en Costa Rica, también es profesor. No crean, como docentes siempre tienen que estarse actualizando. Entonces, no sé si tiene alguien más algún comentario. Estoy leyendo muy agradecida los chats. Y si no, por el momento terminamos. Igual, si los compañeros de otros países tienen alguna duda y quieren consultarme, pueden enviarme la consulta y con mucho gusto yo les estoy ayudando. Yo le agradezco tremendamente. Siempre falta tiempo para abordar y ver más cosas, ¿verdad? Y nada más un poco relacionarlo con el eje de la semana de transversalización, donde calza hacer, de parte suya hacer como el cierre, cómo calza con el eje de la semana de la transversalización. Yo ya tengo mi propia síntesis de cómo calza, ¿verdad? Me gustaría nada más de parte suya. En mi caso, es muy importante lo que es el respeto a los derechos de autor. Como les comenté, he tenido varias experiencias. También, como siendo estudiante, recibí una alarma de plagio, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta de todo el proceso que conlleva la parte de investigación. Es que es toda una cultura y está inmersa actualmente en nuestra vida cotidiana. Ejemplo les ponía el COVID, ejemplo les puedo poner el cáncer también. Si no hay investigación no se puede avanzar. La cultura
de cada país a nivel mundial, actualmente con la globalización, requiere investigaciones y aportes entre personas como diversas culturas, ¿verdad? Mencionando el tema del eje transversal para crear nuevo conocimiento. Entonces, me cuesta un poco ponerlo en palabras porque para mí es muy esencial el proceso de investigación. Para mí es muy importante que cada persona tenga un respeto, que genere nuevo conocimiento, porque es lo que nos lleva a avanzar en cuanto a la sociedad, que yo creo que ya lo he mencionado muchas veces, en grandes rasgos. No sé si me doy a entender un poco, porque me emociono mucho con estos temas, entonces no sé si queda un poquito claro. Gracias, o si alguien quiere, Omar, si quieres aportar tu síntesis, excelente. Bienvenido. Sí, así empieza el eje con relaciones vitales. Y todo lo que acaba de decir, así es. Nuestras relaciones son vitales, de construcción de conocimiento, de hacer que el conocimiento siga su avance, se siga construyendo, y eso aporta desarrollo en la cultura, desarrollo en la sociedad, más humanos, cada vez más humanos, y esa es la síntesis de que hacer bien un trabajo es aporte a esa construcción, y hacer un buen trabajo es hacer una buena referencia, hacer una buena cita, hacer una buena redacción de un trabajo de investigación, porque aporta en las relaciones vitales que hay en este mundo complejo. Así, ¿verdad? Muy bonito, como usted lo dijo, gracias. Excelente, no, perfecto. Sin más, queda por terminado el taller. Les agradezco el tiempo. Sé que nos extendimos un poquito más de lo que deberíamos, pero como lo mencionamos, es muy vasto este mundo y aquí hay que seguir investigando. Los insto a que investiguen. Es cuando uno le agarra el gusto, a veces por obligación no es tan bonito, pero cuando uno le agarra el gusto, una cosa que siempre les aconsejo a los que están en trabajos finales de graduación o en investigaciones personales, es que el tema les tiene que apasionar. Es casarse, es tener un matrimonio con ese tema, porque requiere tiempo, requiere esfuerzo, no solo de ustedes, de sus familias, de sus amigos, de sus parejas. O sea, también es un proceso que involucra a muchas personas que están motivándolo a uno, que están llevándolo de la mano, y también hay gente que está para apoyarles, como mi persona y como los tutores también, como los profesores. Entonces, esa sería mi conclusión. Muchas gracias y pueden irse retirando. Yo me quedo hasta el final por si alguien quiere comentar o darme alguna duda más. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.